Hola iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me alegra poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Y quisiera saludarlos primeramente, darle la gloria a Dios porque es un privilegio estar y poder compartir su palabra. Quisiera comenzar este tiempo orándole al Señor, dándole gloria a Él y pidiéndole que sea Él hablándonos a nuestros corazones. Y sea Él quien nos ayude a estar cada día más confiados en su palabra. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y a ti clamamos, Padre Santo. Para ti la gloria, para ti la honra y para ti el honor, Señor. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos muestres tu voluntad perfecta para nuestras vidas. La gloria y la honra es para ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Y por qué es necesario escuchar su palabra? El libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice de la siguiente manera: va a haber un tiempo en que tendremos hambre y sed, y no será hambre de comida ni sed de bebida, sino de oír la palabra de Dios. Eso nos quiere decir a nosotros que va a haber un tiempo en el cual nosotros vamos a tener necesidad de oír la palabra. Necesidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil oírla o escucharla, mis hermanos. Lo dice el Señor en su palabra. Y sabemos de que Él en el libro de Amós hablaba al pueblo de Israel, hablaba al pueblo de Dios, a su pueblo. Pero esa palabra también aplica para nosotros, mis hermanos. Si ustedes pueden darse cuenta, cuántos países, cuántas ciudades, cuántos movimientos no se han levantado en contra de la palabra del Señor. Han levantado movimientos que van en contra de los valores, de las creencias, de los testimonios, de la palabra del Señor, pero también se han levantado iglesias que no son cristianas, sino que son iglesias satánicas, iglesias de otros movimientos, iglesias que van en contra de Dios. Y nos damos cuenta de que le han dado, digamos, a esas iglesias o a esos movimientos tanta importancia que con solo decir una palabra en contra de ellos, la ley está en contra de él, estará en contra de nosotros. Pero la palabra de Dios se ha mantenido más de 2000 años hablándose y predicándose aquí en la tierra. Pero la palabra nos enseña en esta noche de que va a haber un tiempo donde tendremos necesidad de escucharla, porque no va a ser fácil poder oírlo. Actualmente tenemos la libertad de hacerlo, aunque no físicamente en un templo, pero sí a través de las redes sociales, a través de estas transmisiones. Y tenga la seguridad, hermano, de que vamos a tener tiempos en los cuales no vamos a poder siquiera congregarnos. Después de esta pandemia, claro, o tiempos en los que se van a transmitir personas hablando de la palabra del Señor, porque va a ser prohibido. Y si nos damos cuenta a través de la historia, cuán ha sido importante la palabra de Dios para la humanidad. Desde que comenzó la creación, Dios con su palabra creó todo lo que existe. Desde que comenzó la creación, Dios a través de su palabra dio vida. Dios creó de la nada, creó todo. Amén. Yo lo creo porque la palabra de Dios es cierta. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es verdad. Y si vimos la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que el Señor ha dicho, Él lo ha cumplido. Las bases en las cuales Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Jacob, a David, a Jesucristo, siendo Dios, todo eso nos ayuda a nosotros a comprender la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Pero más importante, la importancia de nosotros escuchar su palabra.
Muchas veces nos hemos quedado, o digamos, haciendo tiempos de ocios, y las transmisiones a veces las dejamos pasar y las vemos 2, 3 días después, o las vemos a tiempo. Hay personas que lo hacemos. Pero ¿cuántas veces durante este tiempo hemos visto el mensaje de notificación y a veces lo hemos ignorado? A veces lo hemos dejado. Y en esta noche yo quiero darte unas razones por qué es importante escuchar y seguir escuchando la palabra de Dios. De las muchas razones que podemos encontrar. Y si ustedes pueden mirar la historia del pueblo, mientras Dios habló a su pueblo y estuvo con el pueblo hablándoles, el pueblo estaba bien. Cuando el pueblo se alejó de Dios, el pueblo dejó de recibir las bendiciones de Dios. Y en esta noche, si yo te preguntara ¿por qué es importante escuchar la palabra?, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué pensarías? Te voy a dar al menos 4 razones por las cuales es importante y es necesario seguir escuchando y escuchar la palabra de Dios. Y una de esas razones las encontramos en el Evangelio de Juan, al capítulo 5:39. Y es que la palabra y oír la palabra de Dios es importante porque por ella tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Sabemos de que cuando nosotros fallecemos, entramos dice la palabra, que es como si estuviéramos dormidos. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, vendrá a buscar a los que durmieron y que hacían parte de su pueblo. Unos iremos, porque yo creo que voy a estar con el Señor en su gloria, a una tierra nueva, a un cielo nuevo, donde no hay tristeza ni dolor. Pero sabemos que otra parte, las que no creían en Él, irán a un lugar no muy agradable. Pero ¿cómo podemos saber nosotros que esto es verdad? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios que es predicada. Porque si no escucháramos, no oyéramos, no pensáramos, no analizáramos, no supiéramos que tendremos salvación y vida eterna. La palabra de Dios es que nos muestra que tenemos vida eterna. Y yo quiero estar con el Señor en la vida eterna. Amén. Si tú lo crees, di amén. Y confiesa con tus labios que por escuchar y oír la palabra del Señor tendremos vida eterna. La segunda razón que te quiero dar en esta noche es que por medio de la palabra de Dios tenemos salvación. ¿Cómo así? La salvación la tenemos nosotros por creer en Dios. ¿Y qué es creer en Dios? Es tener fe, tener confianza en Él. Y al tener fe y confianza en Él, la palabra nos dice que la fe la adquirimos por medio del oír. ¿Y el oír qué? Oír la palabra de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Romanos 10:17. La fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Por tanto, nosotros tendremos salvación primero si oímos la palabra. Y al oírla, empezamos a creer en ella. Y al creer en ella, empezamos a descubrir y a entender que Dios nos salva por creer en Él y en su palabra. Yo creo en su palabra. Y creo también que Dios nos ha dado más de 25,000 promesas en su palabra, que yo me apropio de esa palabra. Y al creer en ella, tenga por seguro, hermano, de que seremos salvos, tanto usted y yo. Y no solamente nosotros, porque ahí nos convertimos en ejemplo de creencia y de salvación para las demás personas. Y todo aquel que en Él crea, todo aquel quien Él se arrepienta, y todo quien cree que Jesucristo es su Salvador, será salvo, no solamente él, sino toda su casa. Amén. Yo creo. Y al creer, soy salvo. Porque creo en aquel que todo lo puede y que para él no hay nada imposible. Aquel que venció la muerte y aquel que está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿tú crees que por escuchar la palabra puedes ser salvo? Amén. Ahora,
Otra de las razones por las cuales yo estoy seguro que es necesario oír la palabra de Dios es la siguiente. Es que Dios nos ha dado la promesa más segura y la palabra más segura, que todo lo que ha dicho se ha cumplido. Yo lo creo. ¿Y dónde lo encontramos? En segunda carta del apóstol Pedro al capítulo 1, versículos 19 al 21. Y me permito leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Y al ser inspirada por el Espíritu Santo, yo puedo estar seguro de que esto es verdad. Yo creo que la palabra de Dios es real. Y creo que la palabra de Dios es verdad. Y al creer en ella, tengo la necesidad de seguir escuchándola. Porque cada vez que escuchamos o leemos la palabra de Dios, aprendemos algo diferente. ¿Cuántas veces no hemos leído un versículo de la Biblia o hemos escuchado un versículo de la palabra y nos ha enseñado algo totalmente diferente? Ahora, el Señor nos dice que es la palabra más segura. ¿Por qué? Porque todo lo que Él ha dicho en su palabra lo ha cumplido. Ahora, ¿es necesario oír la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Es importante escucharla? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros tenemos, primero, vida eterna. Segundo, salvación. Y tercero, sabemos de que no es mentira, es verdad. Y es completamente cierto. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que abriría un camino para los hombres se volvieran a Dios y lo hizo. Él dijo que sacaría a su pueblo de la esclavitud y lo hizo. Ahora, Él te ha dicho a ti que vas a ser salvo si crees en Él. Y si crees en Él, ten la seguridad de que así va a ser. Y tendremos salvación y vida eterna. Amén. Yo lo creo. Ahora, la última razón que te voy a dar en esta noche por la cual es importante escuchar la palabra es la siguiente. Porque siempre va a cumplir el propósito con la cual ha sido hablada o predicada. Isaías 55:11 dice de la siguiente manera. Y si tienes tu Biblia, te invito a que lo busques. Isaías 55:11 dice de la siguiente manera. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué dice la palabra? Que a Él no volverá ¿qué? Vacía. Lo que Dios ha dicho, lo ha de cumplir. Y si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra para tu vida, ten la seguridad que se ha de cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo y en su momento. No cuando nosotros queremos que sea, sino cuando Dios está seguro que así es el momento indicado. Ahora, te pregunto, ¿es necesario oír la palabra de Dios? ¿Es importante escuchar la palabra? Claro que sí es importante. Porque todo aquel que el Señor te ha hablado y te ha dicho a través de su palabra, Él lo ha de cumplir. Porque a Él no va a volver vacía, va a cumplir el propósito con el cual fue hablada. Y adicional a eso te dice de que será prosperada en todo aquello para lo que Él la ha enviado. Ahora, te puedo seguir dando muchas más razones para seguir confiando y creyendo en la palabra de Dios.
para seguir oyendo y estando atento a todas las palabras y a todas las predicaciones que se hacen en la iglesia. Pero 4 creo que son suficientes para poder entender que es importante escuchar la palabra. Ahora, volviendo al libro de Amós, al capítulo 8, versículo 11, dice que habrá necesidad, que habrá hambre y sed de escuchar la palabra, porque va a haber tiempo donde no va a ser posible oírla. Si buscamos las noticias, si leemos, muchos cristianos han muerto por llevar la palabra de Dios, por hablar la palabra de Dios. Y actualmente, aunque usted no lo vea, hay movimientos que efectivamente esperan un pequeño punto para buscar lo mal y buscar de señalar a todo aquel que cree en Dios. Y aunque aquí en Colombia todavía no pasa, va a haber momentos en que hablar de Dios va a ser un crimen, va a ser una condena. Ahora te digo, cuando eso pase, ¿qué haremos nosotros para poder oír la palabra? Si no vamos a tener quien la predique. La palabra del Señor nos enseña que tenemos a alguien que nos ha de recordar todas las cosas o todas las palabras que Dios ha hablado en nuestro corazón. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Dice de que Él nos recordará todas las palabras que Dios ha hablado. Pero ¿cómo no las ha de recordar si no la hemos oído? ¿O si no la hemos leído? ¿O si no la hemos visto? Para poder recordar algo, tenemos que haber estado en el momento en que sucedió. Ahora, el Espíritu Santo va a estar siempre dispuesto a recordárnoslas, pero es nuestro deber interiorizarla, apropiarla y estudiarla. Que cuando lleguen esos tiempos difíciles, el Espíritu Santo va a estar ahí, ayudándonos a recordar y a no desfallecer. Amada iglesia, te invito a de que no desfallezcas. Te invito a de que no te desanimes. Al contrario, es cuando más nosotros debemos estar, como dice el dicho, pegados al Señor, pegados a Él, agarrados a Él. Amada iglesia, Dios te continúe bendiciendo. Espero que haya sido de bendición para nuestras vidas esta palabra y que sigas alabando y gozándote en escuchar y oír la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es importante porque ella primero nos da vida eterna. Segundo, nos da salvación. Tercero, porque es una palabra segura, verdadera, real. Y cuarto, porque cumple el propósito con el cual fue llevada o la cual fue dicha. Así que Dios te bendiga, iglesia, que el Señor te siga guardando, que el Señor te siga protegiendo y sigue dándole la gloria al Señor desde el lugar donde estés. Dios te bendiga, saludos a todos.